Ya, niños, entonces el contenido de esta semana, siglas y abreviaturas. Las siglas, niños, es una palabra, la sigla es una palabra formada por las iniciales de varias palabras. Se escriben con mayúscula y sin puntos. Por ejemplo, ahí tenemos este nombre de esta federación, Federación Internacional de Fútbol Asociado. Este nombre de la federación es largo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Se toma la letra inicial de cada una de las palabras más grandes, como las que están con rojo, la F, la I, la F y la A, y se forma una sigla, que es FIFA, la FIFA. Seguramente muchas veces han escuchado decir, con algún tema relacionado con el fútbol, esta sigla, FIFA, ¿ya? Y FIFA es esto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Las siglas, niños, suelen omitir estas palabras más chiquititas, los artículos, las preposiciones y las conjunciones. Como por ejemplo acá, que se omite esta preposición de. No se considera para formar la sigla. ¿Ya? No siempre pasa, pero generalmente sí. Generalmente se consideran las primeras letras de las palabras grandes. ¿Sí? Eso es una sigla. ¿Cómo se leen las siglas? Normalmente se leen tal cual como se escriben. Por ejemplo, acá tenemos Organización del Tratado del Atlántico Norte. La sigla de esta organización es OTAN y se lee tal cual, OTAN. Objeto volador no identificado, la sigla de este objeto volador no identificado es OVNI y se lee tal cual, OVNI. Hay otras siglas que no se pueden pronunciar si yo las leo, por lo tanto se mencionan deletreando las letras. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, esa es una asociación chilena. La sigla de esta asociación es ANFP. Se lee deletreándola, ANFP. ¿Por qué? Porque no es posible leerla o pronunciarla leyéndola. Sonaría ANF, sonaría extraño, sonaría mal. Entonces, como no se puede leer, se deletrea, ANFP. ¿Sí? El género de las siglas. ¿Qué género tienen las siglas? Acuérdense que el género hablamos de femenino o masculino. Las siglas adoptan el género de la palabra que constituye el núcleo de la frase. Generalmente es la primera palabra, ¿ya? Por ejemplo, FMI significa Fondo Monetario Internacional. Fondo, el género de fondo es masculino, porque yo digo el fondo, no digo la fondo, digo el fondo. Por lo tanto, el género de la sigla FMI es masculino. Si yo quisiera decir esta sigla, digo el FMI, que es lo mismo que decir el Fondo Monetario Internacional. Otro ejemplo, Organización de Estados Americanos. Eso es OEA, Organización de Estados Americanos. Como organización es una palabra que tiene género femenino, porque yo digo la organización, no digo el organización. La sigla también tiene género femenino. Yo digo la OEA, que es lo mismo que decir la Organización de Estados Americanos. ¿Y cómo se escriben las siglas? Las siglas se escriben normalmente con mayúscula, todas las letras con mayúscula, las letras que componen la sigla van con mayúscula, se escribe sin puntos, sin espacios, tampoco entre medio de las letras, una letra al ladito de la otra, sin puntos y en mayúscula. Y las siglas, niños, nunca se dividen con un guión, nunca se pone como un guión entre medio de las letras. ¿Sí?
Las abreviaturas son lo siguiente. Una abreviatura es una letra o un conjunto de letras que se escriben en lugar de una palabra entera. Esto se asocia a lo que dijo al inicio la Celina y la Fernanda, ¿ya? Que son palabras enteras, pero lo que hace la abreviatura es tomar algunas letras de esta palabra, ¿ya? Acá tenemos algunos ejemplos. Apartado. ¿Cómo se abrevia la palabra apartado? Como está acá. A-P-D-O. Puntito. Siempre las abreviaturas van con un punto al final. Siempre. ¿Ya? Señor se abrevia una S con una R. Yo creo que lo han visto más de una vez. Y señora se abrevia S-R-A. Y el punto, no olvidarlo. La palabra avenida se abrevia A-V-D-A. Se toman algunas letras. Se toma la A, la V, la D y la A de la palabra avenida y se forma la abreviatura. Y la palabra número se abrevia NUM. ¿Ya? ¿Qué reglas son importantes que ustedes sigan, que sepan de las abreviaturas? Primero, las abreviaturas se escriben siempre con un punto final, como está acá y como se los dije. Siempre se escriben con un punto final, las abreviaturas. 2, si la palabra lleva tilde, entonces la abreviatura también va a llevar tilde. Como acá, número es una palabra que lleva tilde en la U, por lo tanto la abreviatura también va a llevar tilde en la U. Y se forma el plural de la abreviatura añadiendo una S. ¿Qué es eso? Por ejemplo, acá tenemos página, una página. Va con tilde, por lo tanto la abreviatura también va con tilde, en la A. Y si yo quiero abreviar páginas, que son muchas páginas, ahora tengo el plural, la abreviatura es la misma, pero ahora se agrega una S para decir que ya no es una página sino que son más de una. Tiene género ahora plural. ¿Cómo se formaría la sigla de Organización de las Naciones Unidas? Recuerden que debo tomar las primeras letras. Vamos a ver cómo nos sale, ¿ya? Si nos equivocamos no pasa nada. A ver, Fernanda, dime. ¿Qué letra tomo primero? A ver. La O. La O. Y después la N y después la U. La O, después la N y después la U. ¿Cómo quedaría la sigla? ONU. ONU. ¿Han escuchado esa palabra? ONU. Siempre salen las noticias. Si ven noticias la van a escuchar. Muy bien, Fernanda. Se toma la O. Se toma la O. Se toma la N. Y se toma la U. De y las no se consideran porque yo les dije que muchas veces las preposiciones y los artículos no se consideraban para formar la sigla. ¿Ya? Entonces me quedaría ONU. Recuerden, se escribe con mayúscula, una al ladito de la otra y sin eso, sin el punto, así. ¿Ya? Unión Española. ¿Cuál sería la sigla de Unión Española, este equipo de fútbol chileno? Francisco. Se toma la U y después la E. UE. ¿Sí? Muy bien. Se toma la U y se toma la E, la primera letra de cada una de las palabras. Esa es la sigla de Unión Española, UE, que sale en su camiseta también. Ahora van a saber por qué en su camiseta dice UE, porque es una sigla de ese nombre de ese equipo. Centro de Derechos Humanos. Centro de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la sigla de ese nombre, de ese centro? ¿Elienay?
C, D y H. Ahí. Muy bien. CDH. Centro de Derechos Humanos. Porque se toma la C, porque se toma la D de derechos, no la D de la preposición de, ¿ya? Porque es una palabra chiquitita. Y se toma la H de humanos. Y ahí informo la sigla CDH. ¿Sí? Bien, niños. Eso es las siglas. Ahora vamos con las abreviaturas. Tengo esta tablita donde tengo 4 palabras y 4 abreviaturas que no las tengo. Tengo que completarlas. Las abreviaturas, para darles una ayuda, yo las puse aquí. Aquí están las abreviaturas. PAG, CTA, ATTE, PJE. Esas 4 son abreviaturas. Ahora ustedes me tienen que decir a qué palabra corresponde cada una de esas abreviaturas. Pasaje. ¿Cuál sería la abreviatura de la palabra pasaje? Maca. PJE. PJE. Muy bien, Maca. PJE. Y se escribe al final con un puntito, siempre, ¿ya? Bien. ¿Cuál sería la abreviatura de la palabra cuenta? Celine. CTA. CTA, bien, porque recuerden que se toman algunas letras de esa palabra y un puntito. Atentamente, en todos mis correos yo pongo esta abreviatura. Joaquín. ATTE. ATTE. Bien, Joaquín. ATTE. Puntito. Muy bien. ¿Y página? ¿Cuál es la abreviatura de la palabra página? Monse. PAG. Peaje. Bien. Página. Y lleva tilde porque su palabra la lleva. Y puntito. ¿Sí? La comprensión lectora de esta semana, vamos a ver la habilidad de interpretar el lenguaje figurado. ¿Qué es el lenguaje figurado? ¿Alguna vez alguien te ha dicho que la información viene recién saliendo del horno? Tengo una información recién salida del horno, a veces dicen. Si es así, la persona que dijo eso está usando lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel que se usa, pero con un significado diferente al que realmente tiene. ¿Ya? Cuando yo digo que tengo una información que viene recién saliendo del horno, no significa que la información venga saliendo del horno literalmente, eso no podría ser, ¿ya? Sino que viene calentita, o sea que recién la supe, recién me enteré de esta información y la estoy entregando, ¿ya? Entonces la persona que habla así está utilizando lenguaje figurado. ¿Cómo interpretar el lenguaje figurado? A veces puedes usar lo que sabes sobre el significado de una palabra por contexto para ayudarte a comprender el sentido figurado. Hay que buscar pistas en el texto para descubrir el significado nuevo de las palabras. Y las pistas pueden estar en la oración donde se encuentra la expresión figurada o en la oración que va antes o en la que va después. Ahí voy a encontrar principalmente las pistas en un texto. En la oración donde está la expresión figurada o en la oración que está antes o después. Algunas pistas que deben saber. El autor usa el lenguaje figurado para que el lector, es decir, la persona que lea, pueda crear imágenes y las relaciones con el sentido del texto. Para hacer esto, busca elementos que se parecen. Eso se llama comparación. También el autor va a buscar expresiones exageradas. Por ejemplo, decir cantó hasta desfallecer. ¿Ya? Eso significa
que una persona cantó tanto que se agotó, ¿ya? Pero literalmente eso dice que cantó hasta que murió. Pero una persona no va a decir eso para decir que alguien ha muerto por cantar, sino que es una expresión exagerada, ¿ya? Pero es para explicar que una persona quedó muy cansada de tanto cantar. Y eso se llama hipérbole. Otra pista importante es que el autor también busca conductas humanas y se las entrega a objetos, animales o otros elementos de la naturaleza. Eso se llama personificación. Por ejemplo, decir que el sol me abraza con sus rayos de luz no quiere decir que el sol realmente me abrace, porque el sol no abraza. Esa es una característica humana. Pero el autor le puede dar esa característica al sol para explicar, por ejemplo, que me están llegando los rayos de sol, por ejemplo, entre las características humanas. Eso se llama la personificación. Ya, entonces les decía que el tipo de texto de esta semana tiene relación directa con la habilidad de comprensión lectora, ¿ya? El tipo de texto es el poema. Un poema, niños, es un texto literario en el que se expresan emociones, reflexiones personales y sentimientos. El lenguaje que se utiliza en los poemas se llama lenguaje poético. El poema está compuesto por estas líneas que están acá, ¿ya? Cada una de estas líneas se llama verso y el conjunto de estos versos se llama estrofa. En otros tipos de texto sería algo similar a un párrafo. ¿Saben que cuando termina el párrafo comienza uno nuevo y nos saltamos un espacio? Algo así sería algo similar la estrofa. Es el conjunto de versos. Además, para dar musicalidad a un poema, ¿ya? Se usan las rimas. ¿Qué son las rimas? Son cuando algunas palabras tienen un sonido igual o similar en la parte final, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos la siguiente estrofa. Qué hermosa pelota que siempre rebota, me trae recuerdos, historias y juegos. Acá tenemos dos tipos de rimas. La rima consonante y la rima asonante. La rima consonante es cuando todas las letras del final riman, son iguales, ¿ya? Como por ejemplo, pelota, rebota. Ambas palabras terminan en ota, tanto las vocales como las consonantes, ¿ya? Esto es una rima consonante y es muy fácil de distinguir. En cambio, la rima asonante se produce cuando solo coinciden las vocales de las últimas sílabas. Como por ejemplo, recuerdos, juegos. Aquí no coinciden las consonantes y las vocales, solo las vocales. Miren acá, tenemos la E y la O, y acá también tenemos la E y la O. Esa es una rima asonante, porque solo concuerdan y tienen las mismas vocales, ¿ya? No como la otra que tenía todas las letras, las vocales y las consonantes. Por eso se llama rima consonante. La rima asonante solo coinciden las vocales. Y las figuras literarias es lo que les hablé recién en comprensión lectora. Son recursos que se usan en los poemas para dar mayor expresión a los sentimientos y las emociones. En estas figuras literarias podemos encontrar la personificación, la comparación y la metáfora. La personificación, como les dije en delante, es cuando el autor le entrega cualidades humanas a objetos o animales. Por ejemplo, la tierra sin bosques sería tan triste. Aquí está diciendo que la tierra sería triste. Eso no es posible, pero aquí el poeta le está dando una característica humana a la tierra, diciendo que se puede poner triste. Eso es la personificación. La comparación es cuando establezco alguna
similitud o semejanza entre dos elementos, utilizando palabras como, igual que y parece. Por ejemplo, acá tengo, la tierra sin bosque sería tan triste como un pajarito que no tiene alpiste. Aquí está comparando la tristeza de la tierra con la tristeza de un pajarito sin alpiste. Eso es una comparación, cuando se comparan dos elementos. Acá la tierra la está comparando con el pajarito y se utiliza la palabra como. Y la metáfora es nombrar una realidad con el nombre de otra, a partir de alguna cosa que tengan en parecido, alguna semejanza. Pero aquí la diferencia es que no se usan estas palabras comparativas, como en la comparación, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo. Nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar, que es el morir. Ahí está comparando la vida con los ríos, pero no utiliza la palabra como, igual que, parece, no. Solamente se compara, ¿ya? O por ejemplo decir, las perlas de tu boca. Ahí estoy comparando los dientes de una persona con unas perlas, ¿ya? Eso también es una metáfora. Hablar de un objeto comparándola con otra cosa que tenga alguna semejanza.